Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase. Estamos viendo el Código Tributario. Quiero informarles también que me van a entregar un avance, ya les dije en la clase anterior, ¿verdad? Un avance del trabajo final. Un trabajo final que les dejé. Se recuerdan que les distribuí la temática. Entonces, como la otra semana bueno, quedan 2 clases de la otra semana, después vienen las vacaciones y después de las vacaciones todavía tenemos una semana nosotros de clase porque el 25 está programado el parcial. Entonces, ahí van a pasar a exponer los lunes y miércoles, van a empezar a exponer los grupos y van a entregar el trabajo el lunes. Bueno, ahí yo les voy a mandar la rúbrica y van a entregar un avance del trabajo final. Vamos a ver si se las mando entre hoy y mañana para que ustedes tengan claridad de lo que van a hacer. Bueno, entonces vamos a continuar con el Código Tributario. Estamos viendo el Código Tributario, las disposiciones que más importantes, ¿no? Porque es un código que tiene bastantes artículos, bastantes disposiciones, pero en la mayoría, al menos la primera parte, la gran mayoría ya la vimos. Por ejemplo, los sujetos pasivos, la solidaridad, ya lo vimos. Entonces ustedes deben de recurrir a las diapositivas que en su oportunidad yo les envié. Entonces decíamos que ya hablamos de los sujetos pasivos, ¿no? Los sujetos pasivos son aquellas personas, sean naturales o jurídicas, que por disposición de ley están obligados a cumplir con las prestaciones y formalidades establecidas en la ley. Y estos se dividen en contribuyentes y responsables. Contribuyentes y responsables. Los contribuyentes respecto de los cuales se realiza el hecho generador. Es decir, son los comerciantes, son las personas que realizan actividades gravadas por la ley o por las leyes tributarias. En cambio, los representantes son aquellos sujetos que por disposición legal de ley deben de cumplir con determinadas obligaciones establecidas en la ley y que son obligaciones más que todo relacionadas con encaminadas al cumplimiento de la obligación principal, que es el pago del tributo por parte del contribuyente. Y entonces dentro de estos tenemos todas aquellas personas que de alguna manera trabajan en forma directa o indirecta con el contribuyente, generalmente directa, los representantes legales de las sociedades del contribuyente, estamos hablando de los contadores, de los auditores y otros sujetos que se mencionan en la ley. En la sección segundo bueno, aquí estamos en la capítulo 3, sujetos pasivos y responsabilidad, sección primera, sujetos pasivos y solidaridad, ¿no? Y aquí dice que se considera sujeto pasivo el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias en calidad de contribuyente o en calidad de responsable. También los sujetos pasivos normalmente actúan ante la administración tributaria en los trámites administrativos que deben de cumplir en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, ya sea mediante la presentación de la declaración o escritos de peticiones que puedan realizar, ¿no? Entonces lo pueden hacer en forma directa o por medio de representantes. Y así lo dice el artículo 32, ¿verdad? Que pueden actuar ante la administración en forma personal o por medio de sus representantes o apoderados debidamente acreditados. ¿Qué significa debidamente acreditado? Que el contribuyente mediante escrito
agrega el poder respectivo informando a la administración que tal persona es el representante legal o apoderado de la sociedad o del contribuyente. Cuando es una sociedad, pues el acta en donde se nombró la junta directiva inscrita en el registro y donde se nombró el representante legal. Y también aquí se habla de figuras como los fideicomisos, las asociaciones. Buenas tardes, Lick. Sí, buenas tardes. Disculpe, no se está proyectando la presentación. No se está proyectando. Estoy hablando del artículo 32 del Código Tributario. Lo voy a... Gracias creo que por la premura, ¿verdad? No. Bueno. Hoy sí, ¿verdad? Hoy lo Sí, ven. hoy sí. Vaya, en todo caso, ustedes deben de tener ahí su código tributario, ¿verdad? Por cualquier cosa. Ya sea en la misma computadora o físico. Entonces, les decía que los sujetos pasivos, cuando actúan ante la administración tributaria, lo hacen por medio de, ya sea en forma personal o por medio de sus representantes. Y acá dice, los fideicomisos, asociaciones y los sujetos pasivos que carecen de personalidad jurídica actuarán a través de quienes ejerzan su dirección o administración o quienes tengan disponibilidad sobre el patrimonio de los mismos. La figura del fideicomiso se encuentra regulada en el Código de Comercio y es una figura jurídica por medio de la cual una persona denominada fideicomitente pone a disposición un patrimonio para un fin específico a favor de un fideicomisario, que es la persona beneficiaria. El fideicomitente es el que pone el patrimonio. Para un fin específico, el fideicomisario es la persona beneficiada. Y el fideicomitente pone a disposición ese patrimonio para que lo administre un fiduciario, y el fiduciario es un banco. Entonces, para un fin específico, ahí el Estado tiene fideicomisos, ¿no? Ustedes han visto el fideicomiso de pensiones, pero también es una figura que se utiliza bastante en materia mercantil y civil. Y bueno, los sujetos que actúan, como les digo, es el fideicomitente, es el que pone a disposición el patrimonio para un fin específico, el fideicomisario, que es el beneficiario, y el fiduciario, que es el que administra los bienes para los fines que han sido establecidos en el contrato por parte del fideicomitente. Y, por ejemplo, usted puede poner un patrimonio, una cantidad específica de dinero para garantizar la educación de sus hijos, pero y lo busca un banco que es el fiduciario, este lo administra. Y bueno, el patrimonio se utiliza únicamente para la educación de sus hijos. Esos son los fideicomisos, se encuentran regulados en el Código de Comercio. Las sucesiones, bueno, las sucesiones es una figura jurídica cuando fallece una persona que se llame causante, los bienes de esta persona, todo el patrimonio que deja, es lo que se constituye, es lo que se llama la masa sucesoral, ¿verdad? Y entonces, generalmente hay personas llamadas a la sucesión, o los herederos, ¿verdad? Entonces, la sucesión no es más que sustituir en la posesión de esos bienes, en la adquisición, en la propiedad de esos bienes al causante, el que falleció. Y estos son los herederos, siempre y cuando acepten la herencia. Cuando aceptan la herencia, ahí los bienes pasan a formar parte de los herederos. Y se dan sucesiones cuando se deja testamento
Ahí la libre voluntad expresada por el causante se respeta, según el artículo 22 de la Constitución, o se dan también por ley cuando no dejó testamento. Entonces son llamados la asociación generalmente los familiares más cercanos. Y los sujetos pasivos que carecen de personalidad jurídica, la UDP, unión de personas, las sociedades nulas y irregulares. Ya vamos a hablar de esa figura. Entonces, si el contribuyente ha nombrado un apoderado, y lo hizo por escrito, la administración tributaria debe de dirigirse a este en forma directa por cualquier notificación, ¿verdad? El artículo 33 establece que la identificación, ¿verdad?, de los sujetos ante la administración deben de identificarse con las generales, ¿verdad?, su nombre, su número de DUI, su número de identificación tributaria. La presentación de escritos ante la administración, si los presenta el propio contribuyente, le firman de recibido, etcétera. Lo puede presentar por medio de apoderado o lo puede presentar a través de interpósita persona, por un tercero, pero en esos casos el escrito debe de traerla autenticada la firma por un notario. Eso significa que al final, abajito del nombre de la persona y de la firma, el notario da fe que esa firma es auténtica por haber sido puesta en presencia de él, ¿verdad? También el acceso al expediente es un derecho que tienen los sujetos pasivos. Ya habíamos hablado, el expediente está conformado por una serie de documentos que la administración va incluyendo a medida que el contribuyente realiza determinados actos ante la misma. Y entonces el contribuyente puede solicitar acceso al expediente y la administración está en la obligación de acceder, ¿verdad?, de darle acceso al expediente. Llega el contribuyente con su asesor o su abogado y revisa el expediente administrativo. Por ejemplo, si le están haciendo una fiscalización y le han notificado, ¿no?, le han notificado la resolución de tasación de impuestos, entonces puede el contribuyente verificar para ejercer su derecho de defensa. Y la administración levanta un acta en donde se hace constar que se le dio acceso al expediente. La denuncia, bueno, también la administración tributaria tiene buzones de denuncia y es con base a este artículo, o cualquier persona puede presentar una denuncia, ya sea por escrito o por teléfono, sobre una cuestión que atañe a la administración tributaria, o sea, una cuestión de carácter tributario, una evasión de impuestos, etcétera. Las personas naturales jurídicas que tengan conocimiento de hechos o situaciones que puedan ser constitutivas de infracciones tributarias podrán denunciarlo ante la administración. Aquí la ventaja es que se garantiza la confidencialidad, ¿verdad?, del denunciante. Y si se determina que la denuncia es infundada, se archiva. Esa es una ventaja, ¿verdad?, que se garantiza la confidencialidad, ¿verdad?, porque de lo contrario nadie denuncia. También el derecho que tienen los contribuyentes de presentar pruebas, cualquier tipo de prueba, en el proceso de audiencia y apertura a pruebas que se regulan en los artículos 186 y 260. Pruebas para probar su inocencia. Entonces, aquí tenemos en el 38 los contribuyentes. Y decíamos que son las personas que realizan el hecho generador previsto en la ley. Es el comerciante, es el dueño del negocio, el prestador del servicio. Y la principal obligación del contribuyente es el pago de los tributos y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las leyes tributarias. Ese es el principal. Así lo establece el artículo 39.
Luego el artículo 40 es interesante porque estamos hablando de la figura de la sucesión. Sucesión, como decíamos, es suceder a alguien en la titularidad de un patrimonio. Cuando fallece una persona se denomina causante. Entonces, el sucesor es la persona que adquiere ese patrimonio que dejó, ¿verdad? Entonces, dice el artículo 40, los derechos y obligaciones del contribuyente fallecido serán ejercitados o, en su caso, cumplidos por el sucesor o sucesores a título universal, sin perjuicio del beneficio de inventario. A título universal significa que se sucede en todos los bienes de una persona. El beneficio de inventario es una modalidad de aceptación de herencia establecida en el Código Civil, según la cual la persona que acepta herencia va a efectuar el pago de las obligaciones de ese patrimonio o del causante, porque cuando yo acepto herencia, acepto también las obligaciones. Se van a pagar con el propio patrimonio de la masa sucesoral, o sea, de los bienes que dejó el causante, y no se va a afectar el patrimonio del heredero. Entonces, eso significa que cuando se acepta herencia con beneficio de inventario, yo estoy diciendo, miren, las obligaciones que tenga esta herencia o este patrimonio se van a pagar con la masa sucesoral o con el conjunto de bienes que se están dando en sucesión, y yo no voy a haber afectado mi patrimonio. En el artículo 41 se habla de transferencia de bienes y prestaciones de servicios efectuados por cuenta de terceros. Aquí estamos hablando de los comisionistas, ¿no? Los consignatarios, los subastadores, que son sujetos que son intermediarios, ¿no? Son intermediarios. Por ejemplo, las casas corredoras de bolsa son intermediarios entre el comprador y vendedor. Las personas que cobran una comisión, ¿verdad?, por realizar determinada actividad. Entonces dice el artículo 41 que los comisionistas, consignatarios, subastadores, todos aquellos que vendan, transfieren o subasten bienes o presten servicios en forma habitual por cuenta de terceros, son contribuyentes debiendo pagar el impuesto proveniente del monto de su comisión o remuneración. Pues son personas que se dedican habitualmente a ese tipo de actividades y cobran una comisión. Esos ingresos están grabados y por tanto deben de contribuir, deben de estar inscritos, ¿verdad?, en el registro de contribuyentes. Los terceros representados o mandantes son, por su parte, contribuyentes obligados al pago del impuesto generado por la transferencia de bienes muebles o prestación de servicios. Pues aquí estamos hablando de los sujetos, ¿no? El representado y el comisionista, que es el que lo representa en un negocio específico, hacen una transacción y el comisionista le cobra una comisión, pero el que lo contrata también es contribuyente. La unión de personas, esta es una figura jurídica que consiste en que dos o más personas, sean naturales o jurídicas, unen esfuerzos para un fin determinado, por ejemplo, y por un tiempo determinado. Por ejemplo, deciden participar en una licitación pública promovida por el Estado, porque individualmente no serían capaces de cumplir. Primero, de participar en la licitación, de competir, y en segundo lugar, no serían capaces de cumplir con las obligaciones, ¿verdad? Entonces, elaboran una escritura pública en donde crean la figura de la unión de personas por un tiempo determinado, por ejemplo, desde la participación en la licitación, ofertar, ¿verdad?, y si hay adjudicación a favor de esta unión de personas, hasta que se concluya, ¿verdad?, la prestación, ya sea la entrega de bienes o la prestación del servicio. Entonces, se consideran también contribuyentes.
Así lo establece el artículo 41A. Para efectos tributarios se entenderá por unión de personas al agrupamiento de personas organizados que realicen los hechos generadores contenidos en las leyes tributarias, cualquiera que fuere la modalidad contractual, asociativo y denominación, tales como socios, consorcios, contratos. Pueden ser dos sociedades, ¿verdad? El agrupamiento de personas a que se refiere el inciso anterior deberá constar en acuerdo de unión previamente celebrado mediante escritura pública, en la cual deberán nombrarse representantes, debiendo presentar dicha escritura a la administración tributaria al momento de su inscripción. Se debe inscribir esa escritura pública. El sujeto pasivo surgido mediante el acuerdo citado deberá anteponer a su denominación la expresión UDP en todos los actos que realice y en toda la documentación o escrito que tramite ante la administración tributaria. La unión de personas a que se refiere el presente artículo estará sujeta a todas las obligaciones tributarias que le corresponden. Pero este es una figura jurídica que por medio de la cual nace un ente jurídico, pero que actúa de manera temporal por un plazo determinado y para un negocio específico. Y para efectos de la ley, lo considera contribuyente. Ahora, el caso de los responsables son aquellos sujetos que no son contribuyentes, pero que por disposición expresa de la ley deben cumplir ciertas obligaciones. Así lo establece el artículo 42, ¿verdad? Y aquí tenemos en el 43 quiénes son los responsables por representación. Tenemos son responsables solidarios en calidad de representantes cualquiera de las personas que a continuación se mencionan y que hayan participado en el hecho que dio lugar a la evasión de impuestos. Evasión de impuestos habla. Los padres, los tutores o los administradores de bienes de los menores obligados y los representantes de los incapaces. El administrador único, representante legal de las personas jurídicas. Los mandatarios respecto a los impuestos e intereses generados por los bienes que administran. El mandatario es un apoderado, es una persona que administra un patrimonio y que por escritura pública se establecen las funciones, ¿no? Los síndicos de quiebra, los depositarios de concursos, acreedores, liquidadores de sociedades, curadores y administradores judiciales o particulares de las sucesiones. Pues acá cuando hablamos de síndicos de quiebra son personas que son designadas para en un tiempo determinado establecido en la ley administrar los bienes de las empresas que se han ido a la quiebra. Los depositarios de concursos de acreedores son almacenes de depósitos, son personas jurídicas a las cuales se les confía los bienes. Los bienes cuando existe algún litigio entre un deudor y un acreedor, o cuando no se tiene claridad sobre la posesión o la titularidad de un bien. Los liquidadores de sociedades, cuando se da la liquidación de sociedades, ¿verdad? Son nombrados, ¿verdad? Los curadores son aquellas personas, son representantes nombrados por un juez de aquellas personas que tienen algún tipo de incapacidad mental, ¿verdad? Bueno, los administradores judiciales o particulares de las sucesiones. Bueno, acuérdense que la figura de la sucesión es temporal y la sucesión se abre al momento que fallece el causante y se cierra desde el momento en que se acepta la herencia. Así opera esta figura, ¿verdad? Los que administren o tengan disponibilidad de los bienes de empresas y de entes colectivos que carecen de personalidad jurídica, las sociedades nulas, irregulares y las de hecho. El fiduciario respecto del fideicomiso. Habíamos dicho que el fideicomiso es una figura jurídica por medio del cual un sujeto denominado fideicomitente pone a disposición su patrimonio para un fin específico y para eso busca un banco que es el fiduciario, quien es el que administra ese patrimonio
de acuerdo a las instrucciones del fideicomitente, y el beneficiario es el fideicomisario, ¿no? La persona a favor de la cual se destina ese patrimonio. El fideicomiso puede ser por acto entre vivos o por muerte. Cuando es por muerte, ha habido un testamento. El causante dejó un testamento y esa fue la voluntad. O puede iniciarse en vida del causante y continuarse al fallecimiento. Los curadores especiales en caso de los ausentes y curadores de la herencia yacente. La herencia yacente cuando no ha sido aceptada, ¿verdad? Y cuando no es aceptada, cuando los bienes que corresponden en la masa sucesoral es inferior a la deuda, ¿no? O sea, a veces por eso no se da la aceptación de herencia, porque resulta que si yo acepto los bienes, también si acepto los derechos, debo aceptar las obligaciones. Y por eso se acepta con beneficio de inventario, ¿va? Es decir, que las deudas se van a pagar con la masa sucesoral y yo no voy a haber involucrado mi patrimonio. Los herederos por los impuestos a cargo de la sucesión. Si yo soy heredero universal de una persona, de un causante, y tiene una empresa, y como las empresas están en constante movimiento, o sea, están trabajando todos los días y resulta que, bueno, hay que presentar la declaración de IVA del siguiente mes. Este mes falleció el titular de la empresa, pero negocio en marcha, el principio de negocio en marcha en contabilidad, ¿verdad? Y entonces hay que asumir, ¿verdad? Hay que asumir, son los herederos los obligados. El representante de las unidades de personas, sociedades irregulares o de hecho, o cualquiera que fuera su denominación. Los representantes de sociedades en liquidación, concursos de acreedores, quiebras, deberán, en la oportunidad en la que se verifiquen los créditos de los acreedores, solicitar a la administración tributaria informe respecto de las deudas tributarias pendientes. Porque cuando se va a la quiebra una empresa, una sociedad, o cuando se liquida, la liquidación no es más que la terminación, es la muerte de la sociedad, ¿verdad? Entonces, primero prevalece el derecho del fisco. Hay que pagar los impuestos. Y por ese motivo, antes de poder repartirse los bienes que puedan quedar ahí, se debe solicitar constancia. Informe al fisco cómo está la situación tributaria de esa empresa y pagar los tributos. Pagar los tributos. La responsabilidad establecida en este artículo se limita al valor de los bienes o patrimonios que se administren, salvo que los representantes hubieran actuado con dolo, culpa o negligencia grave, en cuyo caso responderán en forma solidaria con sus bienes propios hasta el total del impuesto adeudado. La solidaridad no es más que pagar la deuda de un tercero. Cuando usted responde solidariamente, lo hace por una obligación de otra persona y no propia. Y bueno, el fisco puede ejercer derechos, puede cobrarle la deuda al deudor solidario, al deudor solidario o al propio contribuyente en forma independiente. Obviamente que si el deudor solidario paga, tiene el derecho de repetición en contra del contribuyente, porque ha pagado impuestos que no ha generado. Responsabilidad solidaria por deudas o obligaciones pendientes de cumplir por anteriores propietarios. Son solidariamente responsables con los anteriores propietarios por el cumplimiento de las deudas tributarias pendientes de pago y de las obligaciones tributarias no cumplidas por los anteriores propietarios
los donatarios y los legatarios por los impuestos adeudados correspondientes a la proporción de la donación o legado. Bueno, donatario es la persona que recibe una donación. A mí me pueden donar una casa, pero si está pendiente el pago de transferencia de bienes raíces, debo de efectuar ese pago. Soy responsable solidario por el pago de ese tributo. El fisco se lo puede cobrar al dueño del inmueble, al anterior dueño, o me lo puede cobrar a mí como donatario, como la persona que se vio beneficiaria. En eso consiste la solidaridad, en el pago de una deuda ajena. Los legatarios son aquellas personas que dentro de una herencia reciben un bien específico. El legatario recibe a título singular. Por ejemplo, de una herencia puede recibir un vehículo, puede recibir un terrenito, ¿verdad? Puede recibir de toda la masa sucesoral una casa. Igual opera, como el caso de los donatarios. Es responsable solidario por el pago de los impuestos que pueda adeudar ese bien o ese contribuyente respecto de ese bien. Los adquirentes de empresas propiedad de personas naturales, de personas jurídicas o de entes colectivos sin personalidad jurídica. Norma que será aplicable a cualquier supuesto de cesión global del activo pasivo. La cesión de derechos, ¿no? Hay un cedente y un cesionario. El cedente cede su patrimonio, sus derechos, y el cesionario recibe. Y la solidaridad es hasta la concurrencia de los bienes o activos. Los sucesores de personas naturales titulares de empresas hasta la concurrencia del valor de los activos de la empresa. Estamos hablando de los herederos, ¿no? Titularidad, cuya titularidad se ha adquirido por sucesión. Los destinatarios, los partícipes o cotitulares de bienes o derechos de las asociaciones o entes sin personalidad jurídica, sociedades nulas, irregulares o de hecho, cuando cualquiera de dichas entidades se disuelvan, liquiden o se vuelvan insolventes. Bueno, las sociedades nulas, bueno, acá las leyes tributarias incluyen diversidad de contribuyentes, pero en el Código de Comercio se regula lo de las sociedades nulas, son aquellas cuyo objeto es ilícito. Entonces, imagínense, en el Código Tributario se pueden considerar contribuyentes. Las sociedades irregulares son aquellas sociedades que han cumplido con todos los requisitos exigidos por el Código de Comercio, pero les falta un tan solo requisito para poder inscribirse en el registro. Acuérdense que cuando se hace una sociedad, se hace la escritura, se debe inscribir en el registro de sociedades. Pero a veces por alguna situación, alguna pequeña irregularidad exigida por la ley no se cumple y entonces la sociedad sigue funcionando, pero no se puede inscribir en el registro. Y las de hecho son aquellas que no son de derecho, es decir, aquellas sociedades que operan dos o más personas, unen esfuerzos, tienen su empresa, pero no han formalizado esa sociedad, no han hecho una escritura pública. En todos los casos anteriores del hecho que la deuda no esté determinada o tasada o se encuentre en proceso de impugnación ante cualquier tribunal o instancia, no libera a los responsables solidarios mencionados en los incisos anteriores del cumplimiento de la obligación tributaria. Responsabilidad subsidiaria por transferencia de bienes y prestaciones de servicios. Vaya, hemos hablado de solidaridad y la característica de la solidaridad no es más que responder por una deuda ajena. Y en esos casos, el fisco, la Dirección General de Tesorería, puede
iniciar acciones en contra del propio contribuyente o de cualquier responsable. A cualquiera le puede cobrar la deuda. Si el responsable paga, tiene el derecho de repetición en contra del contribuyente por haber pagado la deuda tributaria. Pero en el caso de la responsabilidad subsidiaria, primero la administración tributaria debe de dirigirse en contra del contribuyente, cobrarle la deuda al contribuyente. El deudor solidario, que puede ser un representante, en estos casos, no, el fisco no le cobra la deuda a él, sino que se la cobra directamente al contribuyente. Y solo cuando el contribuyente se demuestre que no tiene capacidad contributiva, es decir, que no puede pagar, y una vez se ha demostrado que se realizaron las gestiones de cobro respectivas, solo en ese caso puede dirigirse en contra del deudor subsidiario. Así opera. Y esto es aplicable en los casos de los comisionistas, los subastadores, etc. Artículo 45. En materia de impuestos de IVA, cuando los terceros representados o mandantes, a que se refiere el artículo 41, que son los comisionistas, los subastadores, etc., no hayan pagado el impuesto de IVA, serán responsables del pago los comisionistas, consignatarios y demás sujetos a que se refiere dicho artículo, teniendo estos acción para repetir lo pagado. En estos casos, si el contribuyente no efectúa el pago, la administración tributaria se va a dirigir en contra del contribuyente en primer lugar. Y si agotada el cobro administrativo se demuestra que no tiene capacidad contributiva, que no puede pagar la deuda, en ese caso se dirige en contra del deudor subsidiario. Fraccionamiento del impuesto adeudado por una asociación. Aquí es el caso del impuesto sobre la renta. Cuando, porque la asociación, mientras no se haya aceptado herencia, permanece viva esa figura y es contribuyente del impuesto. Alguien puede fallecer en junio, ahí se abre la asociación y en diciembre nadie aceptó herencia. Entonces la asociación es la responsable de pagar, de presentar la declaración de impuestos sobre la renta y pagar el impuesto. Por eso siempre nombran un representante de la sucesión, que puede ser un heredero u otra persona que haya sido nombrada. Y entonces, en estos casos, la cuota del impuesto sobre la renta se puede distribuir entre los herederos, no legatarios, en forma proporcional. En forma proporcional a la herencia que hayan recibido. Ahora, otros responsables ante el fisco son los agentes de retención y percepción. Y sobre estos sujetos, la deuda tributaria no prescribe. O sea, las acciones del fisco normalmente son 10 años de prescripción. El derecho que tiene el fisco para efectuar el cobro de la deuda tributaria finaliza con la prescripción por el mero transcurso del tiempo sin que el fisco haya efectuado ninguna acción para cobrar esa deuda tributaria. Entonces, al prescribir, finaliza. Entonces, son responsables directos en calidad de agentes de retención o percepción los sujetos designados por este código o por la administración tributaria de efectuar la retención o percepción del impuesto que corresponda en actos o operaciones en los que intervengan o cuando paguen o acrediten suma. Los agentes de retención y percepción deben estar establecidos en la ley y deben de ser designados por la administración tributaria. Entonces, el agente de retención y percepción son obligados al pago de los impuestos retenidos y percibidos que no hayan sido enterados al fisco. Responden solidariamente por el pago de los mismos. Y también se les imponen sanciones por el cumplimiento de retener o percibir. O si lo hace en forma indebida,
o si retiene o percibe y no entera. Puede dar lugar también a responsabilidad penal y son responsables solidarios del pago de los tributos. Aquí tenemos otros responsables solidarios, los socios, los copartícipes o cotitulares de sociedades de personas. Vaya, en el caso de en las sociedades de personas, los socios responden por el aporte que han hecho hasta el límite de sus aportes, ¿no? No es como el caso de la sociedad, de los accionistas, ¿no?, que responden por todas las obligaciones de la deuda, de la sociedad, perdón, todas las obligaciones de la sociedad. En cambio, en el caso de las sociedades de personas, la responsabilidad es limitada al aporte que tienen. Y aquí menciona las sociedades nulas y irregulares de hecho, en casos de disolución, liquidación, quiebra o insolvencia. Bueno, la disolución es el acto, jurídicamente se considera como el acto ideal por medio del cual se va a disolver una sociedad, se va a liquidar una sociedad. Es el acuerdo que toma la junta directiva. Y la liquidación es el acto material por medio del cual se extingue la sociedad, es decir, en términos de una persona natural, fallece. La quiebra o insolvencia, pues una figura jurídica cuando un sujeto, una persona natural o jurídica, no es capaz de pagar con su patrimonio todas sus obligaciones. El patrimonio no le alcanza, entonces ahí se declara en estado de quiebra. Y esto debe ser un proceso judicial, ¿verdad? Y eso en materia mercantil. Porque aquí se ven afectados intereses de terceros, de los acreedores. Los integrantes de entes colectivos sin personalidad jurídica que sean contribuyentes de IVA, los asociados, partícipes, integrantes de unión de personas. Todos estos son responsables. También el artículo 50 habla de los representantes y titulares de las corporaciones y fundaciones de derecho público y las corporaciones y fundaciones de utilidad pública. Bueno, las de derecho público nacen por ley. Nacen por ley. En el artículo 6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta se regulan las corporaciones y fundaciones de utilidad pública. Son las famosas ONG, ¿verdad? Pueden ser fundaciones y pueden ser asociaciones que están reguladas en la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro. Entonces, estos son responsables solidarios, ¿no?, por las obligaciones que tenga esta corporación, fundación o asociación ante el fisco. Y estas, pues, para gozar de exención de impuestos, deben de estar calificadas por la Dirección General de Impuestos Internos. El artículo 51 regula la extensión de la solidaridad, la responsabilidad solidaria de que tratan los artículos anteriores con relación a las obligaciones principales se extenderá a los intereses inherentes a las obligaciones principales a que acceden. Se recuerdan que en la clase de ayer yo les decía que hay un decreto legislativo número 720 en el cual se regulan los intereses o la tasa de interés que se cobra por las deudas tributarias. Y esa tasa de interés se publica en junio y en diciembre por el Ministerio de Hacienda. Luego en la sección quinta se habla del domicilio, ¿se recuerdan? Esto también ya lo vimos en algunas diapositivas, ustedes pueden acudir a ellas. Y el lugar es el lugar del asiento principal de la dirección y administración efectiva de esos negocios o actividad económica. El domicilio tributario de contribuyentes y responsables para efectos tributarios es el lugar del asiento principal de la dirección y administración efectiva de sus negocios o actividad económica. En sus defectos se estará lo establecido en los artículos siguientes. Bueno, y este artículo también recuerdo que lo leímos la vez pasada, el artículo 53.
Se consideran domiciliados en el país para efectos tributarios los sujetos pasivos del impuesto que se encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes. Las personas naturales que residan de manera temporal o definitiva en el país por más de 200 días consecutivos durante un año calendario. Las personas que hayan sido consideradas como domiciliadas durante más de un año calendario podrán ausentarse del país hasta por 165 días sin perder su calidad de domiciliado. Entonces, todas aquellas personas que permanecen en el país más de 200 días consecutivos durante un ejercicio impositivo se consideran domiciliados y se pueden ausentar del país hasta por 165 días sin perder su calidad de domiciliados. Estas personas que se consideran domiciliados, ¿no? Las personas naturales que tengan en la República de El Salvador el asiento principal de sus negocios debe entenderse por asiento principal de los negocios del contribuyente aquel que le produzca el mayor monto de su renta. Las personas jurídicas, fideicomisos, uniones de personas, sociedades irregulares o de hecho, constituidas en el país conforme a las leyes nacionales, ¿no? Salvo que por el acto constitutivo o acuerdo, según el caso, se fije expresamente su domicilio en el exterior. Asimismo, las sucesiones abiertas en la República. Bueno, si en la escritura de constitución se establece un domicilio en el extranjero, entonces no se van a considerar domiciliados en el país, ¿no? Los fideicomisos constituidos y las sucesiones abiertas bajo las leyes extranjeras siempre que la mayoría de los fideicomisarios herederos residan en El Salvador y sean considerados domiciliados para efectos de este código. También cuando las actividades realizadas con los bienes situados en el país den lugar al nacimiento de hechos generadores de impuestos para los fideicomisarios o herederos que les obliga al pago de los mismos. Se pueden constituir con arreglo a leyes extranjeras, pero si la mayor parte de los miembros, por ejemplo, del fideicomiso o de la sucesión, residen en El Salvador y los bienes administrados se encuentran en el territorio nacional. O los bienes que se van a heredar, la masa sucesoral se encuentra en el territorio nacional. Las personas jurídicas con domicilio en el extranjero inscritas en el registro de comercio que posean sucursales, agencias o establecimientos que operen permanentemente en el país. Para estos efectos se entenderá que las sucursales, agencias o establecimientos operan de manera permanente en el país cuando tengan un lugar fijo de negocio con infraestructura instalada, propia o arrendada. Bueno, estas transnacionales que tienen sucursales en el país, sucursales permanentes. Por ejemplo, antes la Bayer, había una Bayer de El Salvador, creo que se fue para Guatemala. La Bayer es una transnacional y tenía una sucursal permanente en el país, entonces se consideraba domiciliada por esa sucursal. Los funcionarios empleados salvadoreños del gobierno de la República, municipalidades o instituciones oficiales que desempeñen cargos en el exterior mientras se encuentren en el desempeño de sus cargos, los embajadores, el personal de las embajadas, se consideran domiciliados para efectos tributarios, es decir, que tributan. Allá en Inglaterra, en Francia, le retienen el impuesto sobre la renta en el salario que les pagan. Lugar de domicilio de las personas naturales, el lugar de residencia habitual, el lugar donde desarrolla sus actividades civiles o comerciales, el que el contribuyente responsable indique en el formulario de inscripción el lugar donde ocurre el hecho generador, en caso de no existir domicilio. Las personas jurídicas, ¿cuál es el lugar del domicilio? El lugar donde se encuentra la dirección o administración efectiva de sus negocios, donde está la casa matriz. El lugar donde se encuentra el centro principal de su actividad en caso de no conocerse el de su administración y oficinas centrales. El que el representante indique en el formulario en el que se aporten los datos en el registro, el lugar donde ocurre el hecho generador. Las personas que desempeñan cargos en el extranjero.
se considerarán para efectos tributarios domiciliados en el país mientras se encuentren en el desempeño de sus cargos, debiendo designar apoderados en el territorio nacional. Se tendrá como domicilio indistintamente cualquiera de los enunciados a continuación, el que conste en la última declaración de impuesto respectivo, el de su apoderado debidamente facultado y acreditado. Acreditado es que el contribuyente mediante escrito informó a la administración y agregó el poder respectivo de que tal persona lo va a representar, el que indique el apoderado. Cuando hay cambio de domicilio, existe la obligación de los contribuyentes y de los sujetos pasivos, contribuyentes responsables, de informar por escrito a la administración tributaria en forma personal o por medio de representante. Y el plazo para informar el cambio del domicilio es de 10 días a partir de la fecha en que se produzca el mismo. Así lo regula el artículo 57. Vaya, en el capítulo 4 se habla del hecho generador y la base imponible. Esto también ya lo platicamos. Hay diapositivas que ustedes las pueden revisar porque están directamente relacionadas con lo que estamos desarrollando. El hecho generador es el presupuesto establecido en la ley cuya ocurrencia genera la obligación, el nacimiento de la obligación tributaria, la obligación del pago del tributo. Y bueno, decíamos que los hechos generadores se establecen en las leyes tributarias, son actos que realizan las personas cuya ocurrencia genera la obligación del pago del tributo. Y en la ley tributaria se establece. Entonces, el nacimiento de la obligación tributaria se da en varios momentos. Al momento que se realice el hecho generador, al momento de emitir el documento, así se regula en el caso de IVA, al momento de entregar los bienes, ¿no? Entonces, la ley tributaria establece en qué momento nace la obligación tributaria. Se origina ese vínculo jurídico entre el Estado y el contribuyente. En el artículo 60 lo establece, ¿no? En el artículo 61, interpretación de los elementos del hecho generador, hace referencia a este artículo a que independientemente de la modalidad o del nombre que le puedan dar al acto jurídico que ha formalizado los sujetos pasivos, al contrato, independientemente de la forma o formalidad o el nombre que le puedan haber dado, para establecer al momento de interpretar si se realizó o no un hecho generador, se va a acudir a lo regulado en las leyes tributarias. Es decir, si se cumplen los requisitos establecidos en la ley tributaria, ese debe ser el criterio de interpretación con base a las leyes tributarias para establecer si ha ocurrido o no un hecho generador. Bueno, la base imponible es la cuantificación monetaria del hecho generador, ¿verdad? Es el monto sobre el cual se calcula la tasa, en el caso de IVA, el 13% o la tabla del impuesto sobre la renta. También aquí tenemos lo que se denomina precios de transferencia. Estos precios de transferencia, así se denomina a aquellos precios que se fijan entre contribuyentes relacionados o entre subsidiarias y casa matriz, que pueden ser precios inferiores a los establecidos en el comercio y para efectos tributarios pues afectan el pago de los tributos. El artículo 62A establece que para efectos tributarios los contribuyentes que celebran operaciones o transacciones con sujetos relacionados estarán obligados a determinar los precios y montos de las contraprestaciones, considerando para esas operaciones los precios de mercado utilizados en transferencia de bienes o prestación de servicios de la misma especie entre sujetos independientes. Igualmente, los contribuyentes deberán determinar a precios de mercado las operaciones o transacciones que se celebren
con sujetos domiciliados constituidos o ubicados en países, estados o territorios con regímenes fiscales preferentes de baja o nula tributación o paraísos fiscales. Acá lo que trata de garantizar esta disposición es que se declare a precio de mercado esas transacciones, ¿no? Los contribuyentes para efecto del cumplimiento de la obligación regulada en el inciso anterior determinarán el precio de mercado utilizando los procedimientos y métodos técnicos contenidos en este código y en los lineamientos sobre precios de transferencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Lo anterior también es aplicable a la administración tributaria en el ejercicio de sus facultades, efectuando en su caso la determinación de precios de mercado correspondientes y los ajustes respectivos. Acá en este código han colocado declarado inconstitucional por sentencia tal, ¿no? En realidad lo que ha sucedido aquí es que lo que se declaró inconstitucional fue la última reforma, la 14. Pero no fue por motivos de fondo, sino que fue por motivos de forma. Porque, si no mal recuerdo, no alcanzó los 43 votos. Es decir, que en la Asamblea Legislativa no se tenían los 43 votos y se hizo uso del voto de los diputados suplentes. Y resulta que se hicieron sustituciones de diputados, ¿no? Los suplentes sustituyeron a los titulares y eso debe ser debidamente justificado, ¿no? Así lo señaló la sala por caso fortuito, fuerza mayor. Y bueno, declaró inconstitucional el decreto de reforma. O sea, no fue por motivos de forma. Pero toda la parte del artículo hasta la reforma 9, que esto que está entre paréntesis son los números de reforma, no se vio afectada, sino que fue la reforma 14 y no es básicamente lo que se pretendió la administración tributaria es meter los métodos para calcular los precios de transferencia. Bueno, aquí establece que para efectos de este código y las leyes tributarias se consideran regímenes fiscales preferentes de baja o nula tributación o paraísos fiscales los que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones. Aquí da el concepto de regímenes de baja o nula tributación o paraísos fiscales, regímenes fiscales preferentes, ¿verdad? Aquí dice aquellos que no están grabados en el extranjero lo están con un impuesto sobre la renta calculado sobre ingreso o renta neta o imponible inferior al 80% del impuesto sobre la renta que se causaría y pagaría en El Salvador. Los que clasifique la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. La Administración Tributaria deberá publicar en el sitio o página electrónica del Ministerio de Hacienda el listado de los nombres de los países, estados o territorios que se enmarquen en los romanos anteriores a más tardar en el mes de septiembre de cada año, el cual será vigente para el ejercicio fiscal siguiente. Bueno, cuando se hacen transacciones con empresas ubicadas en estos países, en esos casos, pues la administración tributaria no acepta los precios de transferencia, ¿no? Y entonces aplica los métodos para establecer los precios de transferencia y determina los impuestos dejados de pagar. Bueno, las tasas o alícuotas son los porcentajes establecidos en las leyes tributarias, ¿no? Por ejemplo, el caso de IVA, el artículo 54 o 55, 54 creo que establece la tasa del 13%. Renta establece diferentes tipos de tasas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En la tabla del artículo 37 y el 41 para las sociedades, para las personas jurídicas. Las exenciones, habíamos hablado que las exenciones en la dispensa legal del pago
de la obligación tributaria, del pago del impuesto. En este caso se realiza el hecho generador, pero por disposición legal expresa se exime del pago del tributo. Y esto está, el fundamento constitucional es el artículo 131 ordinal 11, que corresponde a la Asamblea Legislativa establecer beneficios e incentivos fiscales de manera general para favorecer o promover determinadas actividades culturales, económicas, etc. Entonces, la exención debe estar establecida en la ley. Solamente la puede establecer la Asamblea Legislativa. Y así se regula pues, en el artículo 131 ordinal 11 de la Constitución y en el artículo 6 de este Código Tributario, ya lo hemos leído. Ahora, los modos de extinción de la obligación tributaria, también tuvimos una clase específica en la cual hablamos de estos modos de extinción. Y ustedes deben de ver las diapositivas, el pago, la compensación, la confusión y la prescripción. El pago es cuando se efectúa bueno, valga la redundancia, se satisface la obligación tributaria, ya sea en efectivo o por medio de cheque u otra forma de documento de fácil realización. La compensación es cuando el sujeto pasivo tiene saldos a favor y con el fisco, ¿verdad? Y además tiene deuda con el fisco. Entonces, la administración a solicitud de él compensa esos saldos a favor con las deudas, ¿no? Y paga la diferencia o el fisco le devuelve, ¿no? La confusión es una verdadera confusión cuando el mismo fisco o la misma administración tributaria asume la calidad de acreedor y deudor, o sea, de sujeto activo y sujeto pasivo. Y cuando se da en el caso de estas empresas públicas o instituciones oficiales autónomas que son creadas por medio de ley y que son contribuyentes del impuesto IVA, incluso de renta, porque realizan operaciones, por ejemplo, CEL, la Enel y otras empresas, la Lotería Nacional de Beneficencia, etc. La prescripción es la pérdida del derecho, de un derecho, por el mero transcurso del tiempo, porque en este caso la administración tributaria no ejerció las acciones de cobro respectivas. Y transcurridos 10 años, finaliza, caduca ese derecho del fisco, termina ese derecho del fisco. Ahora bien, la prescripción puede ser, el requisito principal es que debe ser alegada por la persona que quiera beneficiarse de la misma. Aquí tenemos el pago, los medios de pago, dinero efectivo, títulos autorizados por la ley, cheque certificado por acreditamiento o retenciones de impuestos, anticipos a cuentas o contracréditos fiscales concedidos mediante resolución de conformidad con el código. El pago se entenderá perfeccionado cuando se tuviera a disposición o se hiciera en efectivo los medios de pago empleados. Pago por retención o percepción. Existe pago del impuesto respecto del contribuyente al cual se le ha efectuado las retenciones o percepciones que contempla las leyes tributarias y hasta el monto de la cantidad efectivamente retenida o percibida. Cuando me efectúan una retención, básicamente ahí se está efectuando un pago del impuesto. Están reteniendo ese impuesto. Pago de terceros. El pago de la obligación tributaria puede ser realizado por un tercero quien no tenga relación directa con la misma, un responsable. El tercero se subrogará solo en cuanto al resarcimiento de lo pagado y a las garantías, preferencias y privilegios sustantivos. O sea, la subrogación es la repetición, se realiza por la vía judicial y la persona que efectúa el pago tiene el derecho de repetición, es decir, puede efectuar el cobro por el pago
realizado al propio contribuyente. Bueno, los anticipos a cuenta. En el caso del impuesto sobre la renta tenemos el pago a cuenta, que es un anticipo del impuesto en sí que se paga mensualmente y al final del ejercicio se acredita contra el impuesto que se determine. Y se debe pagar los primeros 10 días hábiles, igual que el caso de IVA. Después de finalizado ¿cómo se llama? El periodo tributario, lugar y plazo para efectuar el pago son los establecidos en la ley. Y la administración tributaria, por medio de la Dirección General de Tesorería, el pago se puede efectuar en los plazos establecidos por la ley, en las colecturías del Servicio General de la Dirección General de Tesorería, que es la dirección competente con base al artículo 230 de la Constitución, artículo 230 de la Constitución, que establece que existirá un Servicio General de Tesorería. También la Administración Tributaria puede autorizar ¿cómo se llama? A bancos o instituciones financieras para que se realice el pago. El inciso segundo es interesante porque el inciso tercero, no podrán concederse prórrogas ni facilidades o plazos diferidos para el pago de tributos, salvo en el caso del impuesto sobre la renta, cuyos contribuyentes podrán solicitar pago a plazo ante la Dirección General de Tesorería al momento de la presentación de la declaración del referido impuesto. Dicha solicitud deberá efectuarse dentro del plazo establecido en el artículo 48 de la Ley de Impuestos sobre. En caso de resolución favorable a la solicitud, puede otorgársele hasta un máximo de 6 meses continuos para su pago a través de cuotas iguales y sucesivas, sin que pueda prorrogarse dicho plazo. El artículo 48 es el que establece el pago para el impuesto sobre la renta, que son los primeros 4 meses. Hoy el 30 de abril vence, pero aquí hemos llegado a la conclusión que va a ser el 2 de mayo. Porque no puede caer en primer lugar en día inhábil, cae un sábado. Y en segundo lugar, no puede ser en un día de asueto, el 1 de mayo. La solicitud de pago a plazo procederá únicamente sobre el 90% de la deuda autoliquidada, excepto para el caso de las personas naturales asalariadas, quienes podrán solicitar pago a plazo sobre el total de la deuda. Vaya, 90% es para las personas con rentas diversas y las sociedades. Rentas diversas es que obtiene rentas de diversas actividades. Puede ser asalariado y además tiene una empresa, un negocito. Entonces, en esos casos, debe pagar el 10% y solicitar el pago a plazo del 90%, y eso lo va a hacer en 10 cuotas. Pero si usted es asalariado, tiene derecho al pago a plazo del total. De no haberse efectuado el pago del 10% de la deuda dentro del plazo establecido para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta, o de incurrir en mora en el pago de cualquiera de las cuotas autorizadas para el pago del 90% de la deuda restante, se aplicará lo establecido en el artículo 170 de este código. Bueno, ahí lo que va a suceder es que le van a cobrar el total de la deuda tributaria, ¿no? Y ya no va a operar el pago a plazo. La Administración Tributaria establecerá los parámetros para autorizar las solicitudes de pago a plazo, así como para determinar el número de cuotas por montos adeudados en los casos que proceda la autorización del pago a plazo. La resolución de autorización o de negatoria deberá emitirse a más tardar dentro del plazo de 3 días hábiles de presentada la solicitud. Bueno, habría que ver si lo cumplen. Bueno, que es, o en línea lo puede hacer uno, y en línea le responden. Los contribuyentes cuya clasificación sea diferente a la de gran contribuyente, que solicitaran pagos a plazo del 90% de la deuda liquidada de impuestos, se les concederá de forma automática. Solo los grandes contribuyentes van a analizar la solicitud. Pero en el caso de los asalariados, puede pedir pago a plazo por el monto total de la deuda.
Vaya, aquí se establece pago por disminución de saldos a favor. Bueno, en el artículo 74A se puede dar la situación de que el contribuyente, por ejemplo, en IVA, pueda tener remanentes de crédito fiscal, ¿verdad? O pueda tener un saldo a su favor en caso de renta, también en IVA o cualquier impuesto. Y entonces, puede ese remanente o ese saldo que tiene a favor, lo puede disminuir de la siguiente declaración que presente y de esa forma pagar el excedente. O si le queda todavía excedente, va a ir acreditando de esa forma. Pero también puede suceder que el contribuyente tenga excedente declarado, pero cuando llega a la administración tributaria se determina que ese excedente no es tal, ¿verdad? Y que ha sido mal calculado y que en realidad debe de, en esos casos debe de modificar la declaración respectiva y efectuar el pago del impuesto que se determine. Cuando se haga la liquidación, debe efectuar inmediatamente el pago del impuesto. Dice, en los casos en que se refieren los incisos anteriores, siempre y cuando se hubiese pagado el monto declarado en exceso o se hubiera presentado declaración modificatoria de conformidad al acto administrativo notificado por la administración tributaria, el contribuyente no deberá proceder a modificar sus declaraciones tributarias posteriores, conservando en ellas el saldo a favor declarado. Bueno, en todo caso, si yo declaro en forma incorrecta un saldo a favor y la administración me liquida esa declaración y establece que en realidad yo le debo al fisco en esos casos, bueno, sencillamente debo de presentar la declaración y pagar la diferencia. Mora en el pago. El incumplimiento del pago del impuesto en la fecha debida constituye en mora al sujeto pasivo, cualquiera que fuere la causa de esta, sin necesidad de requerimiento o actuación alguna por parte de la administración tributaria, produciéndose los siguientes efectos jurídicos. Hace exigible coactivamente la obligación del pago del impuesto, ya sea cobro administrativo o cobro judicial por medio de la fiscalía. Hace surgir las obligaciones de pagar intereses. Y estos, los intereses se encuentran regulados en el decreto 720, aquí lo menciona. Ahí se regulan el pago de los tributos por el pago extemporáneo de los mismos. Y los intereses se pagan también por retenciones y percepciones, anticipos de impuestos. En el caso de valores que se enteren al fisco en concepto de devolución de reintegros de tributos y subsidios obtenidos en forma indebida o en exceso, los intereses se devengarán a partir del día siguiente de haberse recibido o acreditado los valores en forma indebida. Aquí en el artículo 76 se establece el orden de imputación de pago. Primero la administración tributaria lo va a aplicar, si se tienen varias deudas, a la deuda más antigua. Si tuvieran la misma antigüedad, a la de mayor valor. Esto es cuando la administración está liquidando el impuesto. Cuando hay una autoliquidación por parte del contribuyente, la autoliquidación es cuando el contribuyente elabora la declaración y la presenta por sí mismo y efectúa el pago del impuesto. Y la liquidación de oficio es cuando la administración determina el monto del impuesto dejado de pagar. Bueno, decíamos que la compensación es cuando se tienen saldos a favor, el contribuyente saldos a favor, y tiene al mismo tiempo saldos en contra, es decir, deudas a favor del fisco. La administración tributaria deberá compensar de oficio a petición de parte los créditos tributarios firmes líquidos exigibles a favor del contribuyente contra los créditos firmes líquidos exigibles de la administración tributaria, comenzando por los más antiguos y aunque provengan de distintos tributos, siempre que sean administrados por la DGIVA. Para solicitar la compensación, el contribuyente debe hacerlo en el plazo de 2 años, 2 años a partir del día siguiente del vencimiento del plazo.
para presentar la declaración. Si no, le caduca el derecho. Es decir, si le caduca, ya no puede solicitar la compensación. El sujeto pasivo que liquide en su declaración un saldo a favor tendrá derecho a aplicarlo en la declaración del ejercicio periodo inmediatamente siguiente a su surgimiento y referida al mismo tipo de impuesto. Los saldos a favor solo aplican en un tributo específico. Si es renta, solo en renta. Si es IVA, solo en IVA. Vencida la oportunidad de efectuar la aplicación del saldo a favor, subsistirá el derecho de solicitar la devolución o compensación del mismo, cuando ésta proceda conforme a las disposiciones del presente código y las leyes especiales vigentes. El artículo 80 establece la improcedencia de saldos aplicados cuando la Administración Tributaria establezca la improcedente aplicación de un saldo a favor del contribuyente en ejercicios periodos subsiguientes, efectuará las correcciones a la autoliquidación del periodo en el cual el contribuyente determinó dicho saldo a favor, pudiendo liquidar las sanciones a que hubiera lugar. Bueno, aquí cuando el contribuyente declaró saldos a favor y son improcedentes. Bueno, la confusión, ya habíamos dicho, es una verdadera confusión. Es cuando la Administración Tributaria asume la calidad de acreedor y deudor al mismo tiempo. Pero sobre todo se da en el caso de las instituciones oficiales autónomas que se encuentran inscritas en IVA también y a veces pagan impuestos. La prescripción, las acciones y derechos de la Administración Tributaria para exigir el cumplimiento de la obligación tributaria sustantiva, el cobro de las multas y demás accesorios se distinguen por la prescripción por no haberse ejercido las acciones y derechos establecidos en este código. Estamos hablando de la prescripción extintiva, que opera por el mero transcurso del tiempo, porque la Administración Tributaria, a pesar de que el contribuyente no debía tributos, tenía una deuda tributaria, no efectuó las acciones de cobro. Pero para que opere, la prescripción debe ser alegada por el interesado, por el contribuyente. Y al mismo tiempo la prescripción se puede interrumpir cuando la Administración Tributaria le notifica el requerimiento al contribuyente. Entonces se interrumpe el plazo de la prescripción mientras la administración realiza el cobro de la deuda tributaria. El plazo de la prescripción es de 10 años. 10 años, lo establece el artículo 84. La obligación tributaria sustantiva prescribe en 10 años. Las multas y demás accesorios prescriben junto con la obligación a que acceden. Las multas impuestas aisladamente prescriben en 10 años. Vaya, acá nos vamos a quedar hasta acá la prescripción, el artículo 84. Y la próxima semana vamos a ver todo lo que son las obligaciones formales y sustantivas. Y ustedes les voy a mandar la guía para que me entreguen un avance del último trabajo que yo les he dejado al principio del ciclo. Y van a exponer después de vacaciones, lunes y miércoles. Después de vacaciones, la primera semana van a haber clases. La siguiente semana va a ser el tercer parcial. Bueno, no sé si tienen comentarios, dudas sobre lo que hemos platicado, que como les digo, en el transcurso de la primera y segunda unidad lo hemos visto. Todas esas disposiciones, solamente estamos mencionando las disposiciones que son las más importantes, pero que ustedes van a ser objeto de evaluación en el parcial, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen algún comentario, alguna consulta. En todo caso, ustedes tienen que leer el código tributario, ¿no? Porque esta unidad 3 es código tributario. Deben de leer las disposiciones del código tributario que hemos visto en clase. Deben de acudir a las diapositivas de la unidad 1 y 2 sobre los temas que se relacionan con lo que hemos estado platicando. Y
De eso va a tratar el tercer parcial, código tributario. Vamos a ver código tributario en forma exclusiva. Entonces, no sé si tienen comentarios, consultas sobre la temática o alguna duda o algún comentario general que quieran efectuar. Nada, están ahí. ¿Cuándo va a subir la guía, Lick? Yo se la voy a subir. Mire, voy a intentar de subirla este día, si no puedo mañana o a más tardar el viernes, pero sí les queda tiempo. No es una cuestión. Básicamente les quedarían 2 semanas completas, la próxima y la de vacaciones. Y no es una cosa del otro mundo lo que yo les voy a dejar, porque yo ya les dije al inicio cuáles son los temas. Están los precios de transferencia, está el dictamen fiscal. Son 10 temas. Ustedes revisen ahí la primera clase, ahí les mencioné cuáles eran los temas y que el número de grupos los distribuí por grupo. Entonces, yo ya voy a ver si hoy mismo les envío la guía para que ustedes estén ya sabedores y después de vacaciones, lunes y miércoles, a ustedes les va a tocar exponer. Bueno, van a mandar el trabajo y lo van a exponer. Estamos, ¿verdad? Bueno, si no tienen mayores comentarios, terminamos la clase en este momento. Les agradezco su atención y pasen un feliz fin de semana. Gracias, Lick.